Un conflicto difícil de explicar, de entender a distancia, aún estando allá también es difícil. Jorge Castro es nuestro analista internacional de cabecera, o sea que si no lo explica Jorge Castro, no lo puede explicar nadie. Hola Jorge, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Chiche? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, bien. Veníamos recién de una comunicación con Tel Aviv, que la verdad que muy impresionante. Digamos, pasaron el COVID, pero bueno, ahora tienen toda esta historia. ¿Qué claves tenemos que entender este conflicto? Mira, Chiche, la situación en este momento en Israel se puede resumir en estos términos. Esta es la tercera guerra entre Israel y la organización Hamas, desde que Hamas controla la Franja de Gaza, lo que sucedió en el año 2007. La característica que tiene peculiar el actual conflicto es el siguiente. Desde el viernes de la semana pasada, son más de 850 los misiles que ha lanzado la organización Hamas desde la Franja de Gaza contra el Estado de Israel. De estos 850, más de 300 son misiles de alcance medio que están impactando en los últimos 2 días en los grandes centros urbanos israelíes, que son Tel Aviv y Jerusalén, la capital. En este sentido, esto es un salto cualitativo que ha experimentado este conflicto entre Hamas y el Estado de Israel, porque nunca había ocurrido hasta este momento una semejante capacidad de ofensiva y de daño como tiene en este momento la organización Hamas que controla la Franja de Gaza. El elemento que conviene tomar en cuenta, por último, es que la totalidad de los misiles de alcance medio que están impactando en Jerusalén y Tel Aviv son de fabricación iraní. Lo que esto significa en otros términos, Chiche, es que no solo el conflicto está escalando, porque ya ha comenzado en gran escala la contraofensiva israelí, que no solo se limita ahora a través de la Fuerza Aérea y del lanzamiento de misiles propios contra la Franja de Gaza, sino que también se apresta en las próximas 48 horas a hacer avanzar sus unidades blindadas contra el reducto de Hamas en la Franja de Gaza. Esto significa que el conflicto no solo escala, sino que tiende a transformarse en un conflicto regional, porque abarca necesariamente la responsabilidad de la República Islámica de Irán como responsable de la fabricación y del financiamiento de estos misiles que está lanzando la organización Hamas contra el Estado de Israel. Ahora, ¿qué nivel de, digamos, de aceptación popular tiene Hamas? Porque, digo, se hacen dueños de la Franja de Gaza. Porque, digo, a ver, Estado Islámico, que también es un organismo terrorista, lo echaron finalmente de Siria. Digo, lo que no sé qué nivel de aprobación tiene entre los árabes, entre los palestinos, la idea de que Hamas se haga dueña de la Franja de Gaza y convierta esto en una guerra. Bueno, Hamas controla la Franja de Gaza. Esto es un hecho desde 2007. Hay que ubicar esta situación de control de Hamas de la Franja de Gaza en el contexto de una autoridad nacional palestina encabezada por el presidente Abbas, extremadamente débil y que no logra ni siquiera renovar su mandato, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, porque se ha tenido que suspender prácticamente en forma indefinida toda convocatoria a elecciones, ante la premisa de que puede ganar Hamas estas elecciones en el campo palestino. Esto es la situación actual. O sea que el futuro es bastante complicado, digamos, porque si Hamas sigue creciendo, digo, y además digo, tiene el apoyo iraní, que siempre lo tuvo, digo, tiene tecnología y tiene plata. Bueno, lo que es cierto es absolutamente así, pero lo que también hay que tomar en cuenta que frente a Hamas está el Estado de Israel, a través de las fuerzas de defensa israelíes, que son la mejor fuerza combatiente de Medio Oriente, y que además desarrollan una estrategia completamente novedosa respecto a las dos guerras anteriores. El objetivo de las fuerzas de defensa israelíes
lideradas por el primer ministro Benjamín Netanyahu, Sí. no es la conquista del territorio de la Franja de Gaza. El objetivo es destruir las capacidades de combate de Hamas, que controla la Franja de Gaza. Pero no Sobre todo, quedarse sí. ahí, no ocupan, No, sino que no. rompen y se van. El objetivo es destruir las capacidades de combate de Hamas. Ha comenzado ayer. El propio Hamas ha tenido que reconocer, cosa que no había hecho nunca, Sí. que han sido destruidos, han sido liquidados los mandos principales de su fuerza militar en el día de anoche en la Franja de Gaza por la iniciativa y por la ofensiva y la contraofensiva israelí. Lo que se aproxima ahora es una ofensiva blindada en la zona norte de la Franja de Gaza con el objetivo de destruir el resto de las capacidades en la Franja de Gaza de esta fuerza que es Hamas, que controla la Franja de Gaza desde el 2007. Jorge, brillante la explicación, te mando un abrazo. El pronóstico obviamente es reservado, pero bueno, vamos a seguir con esta historia. Te mando un abrazo, gracias por atendernos como siempre. No, por favor, gracias por llamarme. Chao, Jorge. Jorge Castro, analista internacional.